El clasismo político, ¿de qué se trata? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué entendemos por clasismo político? Doctora Guadalupe Correa, profesora de George Mason University. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Un placer, como siempre, estar aquí contigo, con tu audiencia en La Octava. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan controvertido, tan interesante y tan amplio, ¿no? También. Oye, pues yo de entrada, Guadalupe, empezaría por ahí. ¿Existe este clasismo político en la actualidad? ¿Cómo lo definimos? ¿Dónde lo vemos? Mira, yo creo que el concepto como tal de clasismo político es probablemente no el más correcto, porque estamos en una sociedad extremadamente desigual, donde el tema de clase, el tema del dinero, pues se relaciona mucho con la política. Quien tiene el poder económico tiene el poder político o decide quién lo va a representar. Entonces, en realidad, podemos pensar en estos empresarios que tienen fundaciones, que tienen pues la posibilidad de financiar a sus intereses, ¿no? Sus alfiles políticos, quienes al final pues les van a perdonar impuestos y van a avanzar sus agendas. Entonces, el poder político y el poder económico van juntos. El, no hay un clasismo político, sino más bien hay un poder político que obviamente está avalado, está financiado por estos grandes capitales. Por ejemplo, podemos pensar en algunas fundaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Quizás lo que ahorita nos va a importar es pues el tema de lo que está sucediendo en México. Pienso, por ejemplo, en Mexicanos contra la Corrupción, de Claudia X González, un empresario, pues un hijo de un empresario muy importante que se ha vinculado con el poder político de todas formas y que, de acuerdo a investigaciones periodísticas, todavía no muy bien fundamentadas en investigaciones más sólidas oficiales, pues muchos de estos empresarios, obviamente, al vincularse con el poder político, al ayudar sus carreras políticas, al ayudar de forma indirecta, porque nosotros tenemos un sistema de partidos donde supuestamente no se permite el financiamiento directamente, sino que tenemos un instituto electoral, un instituto nacional electoral que da ese financiamiento para precisamente no permitir un involucramiento directo de estos grandes capitales o inclusive de la delincuencia organizada. Pero pues sí, tenemos esto y esto pasa a todos niveles, en todos los sentidos, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel federal, como muchas de estas escenas que estamos viendo, ¿no? Y bueno, este clasismo político tiene que ver con la idea de que el poder político está avalado por el poder económico. Y quien tiene el poder económico tiene el poder político. Y quien tiene más dinero elige quiénes lo van a representar y quiénes lo van a apoyar. Esto definitivamente. ¿Cómo entendemos, mi querida Guadalupe, a personajes como, por ejemplo, Samuel García, Mariana Rodríguez, personajes de un estrato social alto y que tienen un impacto precisamente en los votantes de una u otra manera? A personajes, como ya los mencionamos, de Sí por México, que nos hablan de repente de un país que pues solamente es benéfico para ellos, en sus programas, sus ideas. Dicen hay que regresar a lo que se hacía antes cuando lo que se hacía antes no funcionaba. ¿En dónde ubicamos este tipo de personajes? Claro, en este sentido ya entiendo un poco mejor a lo que nos referimos con clasismo, ¿no? En el caso muy en particular del gobernador de Nuevo León, que empieza su carrera como un influencer y con su esposo como una influencer. Pienso también en el exgobernador, por ejemplo, de Chiapas, ¿no? Que se casó con una actriz muy famosa, Anaí, y esto pues genera expectativas. Entiendo que en las condiciones en las que opera la sociedad mexicana, ¿no? Este arribismo, este aspiracionismo también, donde personajes vinculados a familias con muchos recursos, también el acceso a recursos familiares para poder tener pues este alcance en medios. ¿Cómo funcionan los influencers? Creo que sería interesante en algún momento entender mejor cómo de la nada surgen
estas personalidades, a mí me llama muchísimo la atención. Yo no he hecho esta investigación, no entiendo bien cómo funciona de manera técnica y operativa con tantos recursos que de pronto esta idea de los influencers es una idea relativamente reciente, de hace unos pocos años. Surgen personas desconocidas que de pronto tienen miles y miles y miles de seguidores y que todo lo que dicen pues llega al espacio público y tienen una influencia. Pero quien puede hacer eso solamente lo puede hacer con dinero y tiene una influencia. Lo que ellos dicen siempre tiene un eco y muchas veces mueven la política. Y es impresionante cuánto dinero que no se canalizó a través de, pues, de las instituciones oficiales, cuánto de este dinero no lo financiaron pues estas familias y bueno, quién sabe quién más, ¿no? Porque la capacidad que ellos han tenido en medios, la capacidad que ellos han tenido en organización, en llegar, esto no se hace solamente porque uno es muy carismático. Hay todo un estudio, hay todo un apoyo económico que permite esto, por supuesto. Y el tema, por ejemplo, de Va por México también con un financiamiento y además con una ideología, porque es una ideología y un apoyo a una cierta forma de llevar un país, de un modelo económico de los que ellos se han beneficiado y que han beneficiado a políticos al mismo tiempo, se han beneficiado mutuamente para, pues de alguna forma, pues mantener los privilegios de una cierta clase política y económica, ¿no? Que fue durante, pues, varias décadas vinculado al consenso de Washington, vinculado a pues este desmembramiento del Estado para que los grandes capitales pudieran tener más acceso a estas privatizaciones que hicieron pues multimillonarios, como en el caso de Carlos Slim, en las privatizaciones que sucedieron a finales del siglo pasado, empezando en los 80s y bueno, consolidándose en los 90s, pues se hicieron estos grandes millonarios que se beneficiaron tanto y que se siguen beneficiando de no pagar impuestos, ¿no? Y que ahorita pues se están viendo pues muchos de estos intereses pues en peligro, ¿no? Y por eso mismo se hace una alianza, se promueve a políticos que ahora son de la oposición. ¿Cómo mantener a la oposición unida? Pues financiando todas estas campañas, financiando medios, y solamente quien tiene dinero es quien puede tener influencia. El dinero compra influencia, compra política, compra modelos. Es algo muy, muy, muy importante. Y a mí realmente me interesa mucho el tema de los influencers, ¿no? Cómo estos personajes que no tienen contenido, el tema del gobernador de Nuevo León. O sea, hubo errores políticos importantes de los otros partidos que contendieron, pero tenemos en este caso un estado gobernado por una persona que miente, por una persona que representa antivalores, que no está siendo seria, que no tiene contenido, vamos, no hay una propuesta que avale su estancia, ¿no? Me parece triste que el dinero pueda comprar tanta influencia, que el dinero pueda comprar poder de esta manera para que ellos, esta clase política represente pues lo peor de lo peor, ¿no? Los valores más bien, los antivalores más visibles, ¿no? Y esta parejita pues nos presenta eso, lo peor de la sociedad alta, que no necesariamente debería ser así, pero lo peor. Mi querida doctora Guadalupe Correa, profesora George Mason University. Lupita, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Un placer, como siempre, participar en el programa y te mando muchísimos saludos. Que tengas un excelente fin de semana. Fuerte abrazo, Guadalupe. Hacemos una pausa, no se vaya. Regresamos con más.